Ya sabes el resultado, enorme victoria de Kast. Eugenio, ¿qué tal? Luis Gasulla te saluda con Agustina Girón y todo el equipo. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos para ti y para toda la gente que nos está escuchando hasta ahora. Bueno, gracias Eugenio. ¿Cómo está hoy la situación en Chile? ¿Cómo amaneció Chile después de una elección importante, con un balotaje, con un resultado esperado? No sé si la diferencia era tan esperada. Bueno, en la tierra de los poetas, que 2 veces ganó el Premio Nobel de Literatura, podría decirte que del nublado de ayer, hoy ha amanecido despejado con un sol radiante y la sensación ambiental es un poco esa. Se abre el camino de la esperanza, como ocurre en todas las elecciones después de la victoria que se produjo ayer de José Antonio Kast, y no tanto por ser José Antonio Kast, sino por la diferencia que finalmente terminó por darse en esta elección, que básicamente son 2 millones de votos en un universo de poco más de 13 millones. Estamos hablando de una diferencia sustancial importante que le da a José Antonio Kast una legitimidad muy importante para empujar su agenda, que está fundamentalmente orientada a 3 grandes cosas. Él ha hablado de un gobierno de emergencia, está hablando básicamente de emergencia económica, la emergencia respecto de la inmigración irregular y también sobre la agenda de delincuencia y terrorismo en el sur de Chile. ¿Qué cambió entre las revueltas populares, la llegada de Boric con gran popularidad y esta victoria de la derecha? Mira, yo que vivo en este país todavía no lo entiendo y seguramente va a ser un gran trabajo para los sociólogos intentar comprender lo que ha sido este ciclo de 6 años. Yo soy de la idea que finalmente ayer termina por cerrarse un ciclo que comienza con una revolución que buscó cambiarlo todo y que termina con un contrarrevolucionario que lo que busca es recuperar lo que había. Eh, yo creo que en el fondo lo que hemos tenido es fundamentalmente en el gobierno del presidente Boric, un gobierno que llegó, como señalas tú, con una gran popularidad, que llegó además con la promesa de resolver la crisis política que se había generado el 2019 y que llegó además con, con un relato, ¿no? Un relato apuntando a que las necesidades de las minorías estaban en el centro de la sociedad. Finalmente ese relato fracasa con el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, cuando se rechaza por un 62% el primer proyecto constitucional, y fracasa también en la medida en que el propio Gabriel Boric, fruto de su inexperiencia, de inexperiencia de su equipo, comienza a cometer una serie de errores de gestión bastante serios y graves que de alguna manera fueron contradiciendo su relato original. Por lo tanto, lo que hemos tenido, creo yo, es una gran decepción respecto a lo que significó el Frente Amplio, y lo que hemos tenido ayer es básicamente un voto para elegir a José Antonio Kast como el médico que salve la vida de este enfermo, pero también hay un rechazo claro, rotundo a lo que ha sido la gestión fundamentalmente de este gobierno durante los últimos 4 años. Eugenio, ¿por qué Kast habla de este concepto de encabezar un gobierno que sea de emergencia? Es fuerte el concepto de gobierno de emergencia. Mira, Agustín, esto tiene, creo yo, dos razones. Hay una razón, digamos, coyuntural, y hay una razón política. La razón coyuntural es que en efecto hoy Chile está en una emergencia, está en una emergencia económica con un endeudamiento del Estado muy importante. Hoy se está discutiendo un presupuesto para el año 2026 que ya tiene en contra 5.000 millones de dólares, es una cantidad de dinero muy importante. El presidente Kast ha dicho que lo que busca y lo que va a intentar hacer es reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares en un plazo de 18 meses. Hay varios que han matizado precisamente ese plazo, no el objetivo y la necesidad de, en efecto, hacer un recorte fiscal, pero también se está buscando la manera de facilitar la inversión extranjera en Chile. Sé que hay un grupo importante del equipo de Kast que está analizando todas aquellas cosas que puede eventualmente hacer por decreto. Por lo tanto, lo que se busca por un lado es eso, y desde el punto de vista de seguridad y migración, que están de alguna manera vinculadas, esto tiene que ver con la sensación de inseguridad de la gente en la calle, fundamentalmente con el ingreso del crimen organizado extranjero a Chile, y que ha generado, insisto, tipos de delitos que no veíamos en Chile, que no habíamos visto jamás en Chile. Eso por una parte. Y desde el punto de vista político tiene que ver con la consolidación de este clivaje del 62-38 que se produjo en el plebiscito constitucional del 2022, que no solamente fue un rechazo desde la derecha, sino que también fue un rechazo desde varios grupos de la antigua concertación de partidos por la democracia, este grupo socialdemócrata que gobernó Chile por 20 años con mucho éxito y que se negó a apoyar el primer proyecto constitucional que venía desde la izquierda. Por lo tanto, el gobierno de emergencia
encabezado por José Antonio Caz, un hombre que viene de la derecha conservadora, al apelar precisamente a ese gobierno de emergencia, tiene la virtud política de tener tras de sí a todas las fuerzas políticas que tuvieron detrás de ese exitoso resultado del 2022. Eugenio, te hago la última. Ustedes están acostumbrados, quizás, nosotros nos ha costado más en los últimos tiempos, seguramente por la influencia del kirchnerismo. La transición democrática, hay una gran educación cívica por parte de los que perdieron y de los que ganaron, ¿no? Sí, bueno, eso ha sido tradicional, y quizá la única oportunidad en la que de alguna manera estuvo en duda esto fue precisamente hace 4 años. Yo recuerdo que este llamado tradicional que realiza el presidente en ejercicio, el presidente electo, que viene de hace mucho tiempo, estuvo en duda. En algún momento se pensó que a lo mejor Gabriel Boric no iba a aceptar el llamado de Sebastián Piñera por todas las cosas que Gabriel Boric dijo de Sebastián Piñera en su momento, en el contexto del estallido social y la revolución del 2019. Sin embargo, a la postre esto se produjo, esto se dio este llamado, y ayer también se dio, y creo que es una buena señal, porque de alguna manera tanto Gabriel Boric como José Antonio Caz han sido protagonistas de este tiempo, de esta polarización política que ha vivido el país. Por lo tanto, el hecho de que los dos hayan tenido la posibilidad no solo de conversar, a las 11:30 de la mañana se va a producir la visita del presidente electo al Palacio de la Moneda, seguramente ya van a comenzar a dialogar los equipos de trabajo para realizar la transición administrativa del gobierno. Por lo tanto, esto forma parte de una tradición que de alguna manera habla bien de la democracia chilena, incluso en momentos de crisis, incluso en momentos de polarización. La democracia chilena siempre encontró el camino para encontrar una salida institucional a sus crisis. Muchas gracias, Eugenio Figueroa, por estos minutos. Gracias, Luis. Un abrazo grande para ti y para toda la gente allá en Argentina. Ahí estaba, el colega desde Chile, el periodista chileno, hablando de la elección